Le damos la bienvenida a Santiago Kovadelov. Se graduó en Filosofía en la Universidad de Buenos Aires, doctor honoris causa por la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales, la UCES, profesor honorario de la Universidad Autónoma de Madrid y miembro del Comité Académico y Científico de la Universidad Ben Gurion de Negev en Israel. Es ensayista, es poeta, es autor de relatos para niños y traductor de literatura de lengua portuguesa. Primer Premio Nacional de Literatura en el año 1992. Primer Premio Municipal de Poesía de la Ciudad de Buenos Aires en el año 2000. Pluma de Honor 2010, otorgada por la Academia Argentina de Periodismo. En 2 ocasiones obtuvo como ensayista el Premio Conex de Platino. Es miembro de número de la Academia Argentina de Letras, miembro correspondiente de la Real Academia Española y miembro de número de la Academia Nacional de Ciencias Morales y Políticas. Se desempeña como conferencista y como profesor privado de Filosofía y Literatura. Es colaborador permanente del diario La Nación de Buenos Aires. Aplauso renovado para él. Muy amables. Muchísimas gracias a todos, a quienes me han invitado a compartir este momento de reflexión. Todos nosotros sabemos que pensar es una actividad infrecuente y es conveniente desarrollarla y desplegarla si queremos pensar o concebir un camino que nos permita hacer de nuestro país una tarea y no un destino. El rasgo distintivo del destino es la irreversibilidad y el de la tarea es la construcción permanente. Yo querría dar inicio a esta exposición a la que titulé Lo que el futuro le demanda al presente en la Argentina, recorriendo algunos tramos de las exposiciones que tuvimos el privilegio de escuchar. Porque en todas ellas, al igual que ustedes, seguramente, encontré yo una constante, de la que hablaremos enseguida. Santiago del Cel habló de una bendición y de una maldición, recordarán. Caracterizó la bendición como los recursos potencialmente disponibles y la maldición fue caracterizada por él como la posibilidad o la propensión a repetir en lugar de innovar. La repetición tiene que ver con la imposibilidad de aprender del fracaso. La innovación con la capitalización del error. Él dijo, esta riqueza, este tesoro, ser ricos, es sinónimo de ser sabios. Evidentemente, el salto que va de la herencia de que se dispone a su instrumentación, a la conversión de la riqueza en sabiduría, es el pasaje que va de la responsabilidad que se tiene ante una herencia. ¿Quién hereda en verdad? Hereda en verdad quien transforma. Solo quien transforma lo recibido es heredero. De lo contrario, quien recibe solo es receptor. Y al disponer de los recursos recibidos sin sentir o asumir el imperativo de la transformación, forma parte del pasado, no del porvenir. Forma parte del pasado, no del porvenir. Quien no transforma su herencia mediante la innovación forma parte de lo recibido, y recibido es un participio pasado. La Argentina está amenazada por la vigencia del pasado en el presente. Roberto Bizán, que hizo una exposición extraordinariamente diáfana, cuando algo es muy claro resulta un poco enceguecedor, ¿verdad? Es decir, tiene la transparencia que exige reflexión y tiempo.
¿Dónde está la política?, se preguntó Bisang. Es necesario repensar a los 20 años, reconstruir un puente que permita coordinar lo público con lo privado. Aquí vuelve el concepto para mí importantísimo de lo que significa la capitalización del fracaso. Y voy al título entonces para relacionarlo con lo de Bisang de mi propia exposición. El futuro no es lo que tenemos por delante. Lo que tenemos por delante es un horizonte semidifuso de días que aún no han tenido lugar. El futuro es lo que construimos como proyecto en relación al presente. El futuro es el repertorio de propuestas que le hacemos a nuestra actualidad para convertir a esa actualidad en presente y para convertir esos días por venir difusos en proyecto. Hay una articulación indispensable entre lo actual y lo porvenir como para transformarlos a uno en presente y al otro en futuro. Los hombres que tienen futuro son los que tienen proyectos, no son los que tienen tiempo. Hay una concepción perversa de la juventud que consiste en decirle a los jóvenes que tienen todo por delante. No es verdad. No tienen todo por delante, nada por delante. Tienen tiempo. Y el tiempo es nada si no está vertebrado como proyecto. Los argentinos lo sabemos. Entonces es imperioso aprender a pensar lo que Juan Barrero llamaba aprender con quienes han fracasado, decía él. El fracaso puede ser una fuente de experiencia extraordinaria. Quien niegue haber fracasado es un hipócrita. Un cuerpo vivo es un cuerpo lleno de cicatrices, es decir, de capitalizaciones del dolor. Es imperioso entender que un buen maestro es alguien que ha aprendido, porque ha comprendido profundamente que el repertorio de respuestas de las cuales disponía ha perdido vigencia. Las preguntas no vienen antes que las respuestas, vienen después. Las preguntas son el estado de crisis de un repertorio de respuestas que ha perdido funcionalidad. Cuando alguien se hace preguntas, es porque se ha quedado sin respuestas. Es decir, que las tenía. Y aprender a preguntar es advertir la disfuncionalidad de las respuestas disponibles. Esto se llama aprender a pensar. Por eso, quien entienda las preguntas como aquello que precede a las respuestas, no ha terminado de comprender bien que las preguntas son la siembra de respuestas disfuncionales. Darnos cuenta cuáles son esas respuestas disfuncionales es empezar a tener futuro, es decir, a dialogar con el fracaso para poder generar una alternativa. Juan Barrero decía también que era necesario alinear propósitos de la vida, dijo él, con los propósitos profesionales. ¿Qué es de la vida? La relación entre lo público y lo privado es la relación en el marco de este encuentro entre lo que quiero hacer de mí y lo que el contexto necesita de mí. Lo que quiero hacer de mí, así, conjugado en la primera persona del singular, rotundamente yo. ¿Qué quiero yo? Y en qué medida lo que yo quiero es expresión de mi libertad para elegir y de mi conciencia del contexto en el cual me muevo.
porque se trata de articular deseo y demanda social. Quien renuncia a sí mismo para consagrarse a la demanda social ha escrito su certificado de defunción. Uno no se consagra a lo público o a lo social renunciando a sí mismo. Stendhal, uno de los grandes escritores franceses del siglo XIX, decía que no hay nada más hermoso que tener por oficio la propia pasión. No hay nada más hermoso que tener por oficio la propia pasión. Pero en la propia pasión, en eso que llamamos vocación, se articula en nuestra especie el deseo de ser con la conciencia solidaria. Cuando no es así, o uno se extingue en un colectivismo abstracto, o desaparece en un autoritarismo personal que es patológico. Si solo se dice yo, ay de la sociedad en la que vivo ese yo. Si solo se dice nosotros, se cae en la demagogia de un colectivismo abstracto, donde todo se lo sacrifica en función de un Estado que tiene el poder. De modo que la auténtica educación, aquella que demanda la construcción de civismo, es decir, de sensibilidad personal y de sentido de lo social, es la que me lleva a comprender en qué sentido puedo realizarme contribuyendo a un logro de la comunidad en la que estoy, sin renuncias fragmentarias y sin demagogias en favor del yo o el favor de un nosotros abstracto. El país necesita cada vez más técnicos, cada vez más profesionales especializados, pero convengamos en lo siguiente, ante todo necesita ciudadanos. Capacitación profesional sin sentido de ciudadanía lleva a una profunda indiferencia ética, porque lo único que va a preponderar es la eficacia y no la relación entre ética y eficacia. Fueron 4 los físicos japoneses que después que los americanos arrojaron la bomba en Hiroshima y en Nagasaki, escribieron a los físicos norteamericanos felicitándolos por la eficacia con que habían procedido. ¿Y no es verdad? La verdad que fueron extraordinariamente eficaces los muchachos. En Auschwitz hubo una eficacia excepcional. Ustedes saben lo que es liquidar a 6 millones de personas en 4 años. Hay que tener una capacidad de gerenciamiento espectacular. Hay que ser eficientes. Y criminales. Eficiencia sin ética no redunda jamás en una auténtica sociedad. La ética inscribe la capacidad y la idoneidad profesional en el campo de la consideración del prójimo. El prójimo. Todos lo sabemos, de memoria. Amar al prójimo como a uno mismo, dice el mandamiento de la Biblia hebrea y que circula por toda la Biblia cristiana. Amar al prójimo como a uno mismo. Ahora, ¿qué quiere decir? ¿Qué se trata? ¿De hacer prebendarismo social? Entonces le doy al otro parte del encanto que siento por mí. Lo amo como me amo. Entonces le doy un poco de ese amor que me tributo. ¿Qué quiere decir como a mí mismo? Como a mí mismo para poder ser aclarado, como giro verbal, demanda que nos detengamos un momento en lo que significa la palabra amar. Amar no es ser bueno,
Amar no es abrazar, ni besar, ni acariciar. Amar no quiere decir nada de eso. En español tenemos un verbo maravilloso, poco meditado, pero maravilloso y a disposición de todos nosotros, que es el verbo querer. Cuando a alguien nos importa, le decimos te quiero. Te quiero significa no te tengo. Te quiero, no te tengo. Y cuando te quiero, no te tengo. Amar es no poseer en el sentido posesivo. El que ama no tiene. Solo lo que no nos importa nos puede pertenecer posesivamente. Un vaso es mío. Pero si un caballo me gusta y lo quiero, es mi interlocutor. No siento que es mío, siento que lo amo. Por lo tanto, amar es arriesgarse a no tener. Y amar al prójimo como a uno es no concebirlo como objeto de dominio. Como no me concibo a mí porque yo no soy mío, vaya a saber quién soy. Oscar Wilde, el escritor irlandés, decía, es conveniente ser un poco improbables. Claro, habría que mirarse al espejo cada tanto por lo menos y tratarse de usted. No sabemos muy bien qué decimos cuando decimos yo. Más o menos. Pero lo que el amor nos enseña, y créanme que estoy hablando de política, lo que el amor nos enseña es que nuestra significación, lo que nosotros significamos para nosotros, puede ser perfectamente alterado por lo que significo para otro. En toda relación amorosa, y esto no es una propaganda de la bigamia ni una propuesta, en toda relación amorosa somos cuatro siempre. Estoy yo, lo que pienso yo de mí, lo que piensa ella de mí, lo que yo pienso de ella y ella. Y no necesariamente coincidimos, no necesariamente al sentirnos gratificados por el amor de alguien, hacemos otra cosa que agradecerle que no nos vea como nos vemos nosotros. Esa es nuestra gratitud, que pueda querernos, es decir, que pueda ayudarnos a desconocernos, porque quien es amado es un desconocido para sí mismo, porque no sabe lo que significa para otro, solo lo puede sentir. Esa es la gratitud del amado. Gracias por verme como me ves, gracias por no verme como me veo. Porque de lo contrario, si privara el narcisismo, cuando ella me dice te adoro, ¿y yo qué le diría? Y no es para menos. Eso se llama patología. El narcisismo es la imposibilidad de comprender que la identidad es una construcción de la mirada del otro sobre uno y de uno sobre la realidad. Donde hay convergencia entre miradas, hay pluralismo, es decir, aceptación de la diversidad de significados. Un sistema republicano democrático es un régimen, yo lo llamo así, de sospecha. Está constituido por tres poderes, cada uno de los cuales tiene la finalidad de decirle a los otros dos todo no. Todo no. Sin poder judicial no podemos vivir, pero todo para el poder judicial no. Sin poder ejecutivo tampoco, pero todo no. Y sin legislativo tampoco, pero todo no. Los tres poderes se controlan recíprocamente en una república cabal para advertir simultáneamente su necesidad y su insuficiencia. Por eso es un régimen de sospecha, porque parte de la hipótesis, para mí extraordinariamente sana, de decir que el hombre no es bueno, sino que puede mejorar.
Si partimos de la hipótesis que el hombre es bueno, desembocamos en el totalitarismo. Es decir, en la autosuficiencia, en la presunción de que el saber y la identidad están de un solo lado. Entonces, ¿qué tenemos cuando eso pasa? Y tenemos personas que dicen: yo soy la madre de todos los argentinos. O dicen: síganme. O déjenlo conmigo. Ahí no hay amor, porque no se quiere a nadie. Es decir, no se trata fundamentalmente de aproximarse al otro concibiéndolo como un ser autónomo, sino de someterlo, ya sea mediante un Estado paternalista o mediante una dirigencia caudillesca o mediante un pronunciamiento según el cual el otro está para obedecer y no para compartir responsabilidad. También se llama populismo a esto. Quiero recordar también lo que dijo Javier González Fraga, que me endilgó además la responsabilidad de hacerme cargo de lo que él no se hizo cargo. Pero dijo Javier: si hacemos las cosas mal, tendremos populismo. Creo yo que lo que debemos entender como propuesta alternativa a la del populismo requiere que seamos realistas, profundamente realistas, y entender que si el populismo, la llamada democracia populista, aspira a seguir llevando adelante una concepción del poder político que reduce el Estado al Ejecutivo y el Ejecutivo a la figura de un líder, la República, esa tarea que quedó inconclusa porque apenas fue iniciada hace muchos años, requerirá también muchísimos años de esfuerzo para ganar ante todo credibilidad social. Es una reconstrucción muy lenta que permite que entendamos que solo si se viene del futuro, entendido como proyecto, hacia la actualidad convertida en presente mediante la puesta en práctica de esos proyectos, será posible ser algo que no fuimos, algo nuevo. Pero ¿quién puede soportar mientras tanto las incertidumbres que genera esa transición? ¿A dónde? En el núcleo de la pobreza social que existe en nuestro país, existen fuerzas morales para hacer algo más que mera duración. No es lo mismo vivir que durar. Todos estamos amenazados de duración. Nuestro tiempo, entre otras hipocresías, incurre en la de generalizar el valor de ciertos beneficios. Se oye hablar con una extraordinaria frecuencia y hasta con un espíritu de exaltación notable acerca de que cada vez podremos vivir más años. Y que cada vez la vida está mejor garantizada en términos de extensión. Y que pronto tener 90 años equivaldrá a los 70 de otro tiempo y los 70 a los 50, y si Dios quiere. No sé si Dios quiere. Pero ¿qué sentido tiene concebir la duración de esta manera cuando la vejez ha perdido todo valor significativo como referencia cultural, social y de experiencia? ¿Qué hacemos con nuestros ancianos? Los geriatrizamos. Los hacemos durar, con todo cariño los hacemos durar. Los entretenemos, los cuidamos bien, los visitamos también, ¿cómo no? Pero no esperamos nada de ellos, absolutamente nada. Y no porque estén enfermos,
No porque la mayoría padezca Alzheimer, sino porque de un anciano no se espera nada. Entonces, la experiencia de vida acumulada por una persona de muchos años no suele ser un referente en la construcción de la identidad del presente. Porque nuestra época no solo exalta la juventud, sino que llega a la hipocresía adicional de creer que el tiempo no pasa. Yo pertenezco a una generación a la que se le dice se te ve como siempre. ¿Cómo como siempre? Yo no tengo derecho a que se me vea un poco mayor, digamos, cada 10 años, cada 10. ¿Por qué está mal? Y no, porque ¿qué es lo que nos espera si el tiempo pasa? Mis amigos, nos espera la muerte, que es la gentileza que tenemos para las generaciones que nos siguen. Es una amabilidad. ¿Se imaginan ustedes si todos duráramos? Lo que sería la aglomeración. Y esta negación espantosa, esta especie de apología del lifting, que nos lleva a estar siempre iguales. No hay nada más espantoso que estar siempre iguales. Se espera evolución en una infinidad de órdenes, menos en el aspecto de uno, que por supuesto está uno divino siempre. ¿Qué es esto? ¿Qué nos pasa? ¿A qué le tememos? Si el tiempo es una herramienta para construirnos, ¿por qué no puede ser también una condición de nuestra inscripción en la realidad como criaturas? Somos criaturas. Se ha hecho de nosotros tiempo. Con cada cumpleaños celebramos dos cosas, una inconfesable y la otra encantadora. Un nuevo año y uno menos. Pero claro, no vamos a andar predicando esto. Pero tenemos el deber moral, el deber filosófico, la sensatez indispensable para admitir que somos tiempo. ¿Y qué relación guarda esto con la política? Pues muchísima. Muchísima relación, porque una democracia republicana es un proyecto imposible de consumar, nunca se lo puede terminar de realizar. Una democracia es perfectible, no realizable. Una democracia cabal no hace más que perfeccionarse, que aspirar a ser mejor, pero no termina nunca de serlo. Solo los regímenes autoritarios se dan por consumados porque parten del axioma de que han entendido que es el ser nacional. ¿Somos demócratas? ¿Queremos serlo? Pues trabajemos por la imperfección renovada de nuestra república. Porque un país interesante no es un país que no tiene problemas. Es un país que renueva sus problemas, que los transforma. En consecuencia, esto mismo que deseamos para nosotros, poder renovar nuestros problemas en el orden personal, es correlato de la idea de que una persona interesante es una persona que renueva sus problemas, no una que no los tiene. Una persona que no tiene problemas es un difunto anticipado. No, ningún problema, está todo bien. Espantoso. ¿Todo bien? Sí, no hay drama, no, todo fenómeno. El otro día leí un chiste de tute espectacular. Un paciente recostado en su diván, con el analista detrás. Entonces el paciente le dice a ella, al analista, le dice, bueno, no tengo la menor idea de quién soy, no sé qué quiero, no sé de dónde vengo, ni si realmente alguien me quiere a mí, pero todo lo demás bárbaro. ¿No? ¿Cómo? Entonces, partamos de la idea de que una existencia fecunda es una tarea nacida para ser inconclusa. La paciencia que se requiere de los argentinos para poder construir un país interesante demanda entonces capitalización del fracaso, conversión del fracaso en materia de aprendizaje y no de queja, transformación de los días por venir en futuro, es decir, en un proyecto que se articule con la conversión de la actualidad en presente. Y posibilidad de aprender a ser tiempo,
a ser pacientes. Pero para ser pacientes hay que tener motivos, no hay que tener hambre. O en todo caso hay que tenerla de cosas trascendentes. La Argentina es un país sin peso, en el sentido que quieran tomarlo. Pero no porque no tenga posibilidades, se ha hablado magníficamente aquí, y se ha hablado incluso de caminos posibles, pero todo el tiempo subsistían las exposiciones que escuchábamos, la duda y la demanda de política, Porque si no, la realidad queda en manos de especialistas que tienen idoneidad en lo suyo, pero que se vuelven hacia el poder para preguntarle si la idoneidad puede ser instrumentada en función de un proyecto de desarrollo nacional, no personal, no de mi área, no de mi sector. Ya hemos visto, lo hemos visto, que a la ganadería y a la agropecuaria le puede ir muy bien, últimamente un poco mejor. Pero sin política es inútil, ¿eh? Ya lo sabemos. Es inútil, porque se está condenado a sobrevivir en el propio sector como se pueda y no a ser parte del protagonismo de una construcción de presente con proyectos venideros. Erradicar, decía Javier, la alternativa del populismo autoritario. Es imprescindible. Veamos si es posible. Solo mediante la educación. Permitiendo que la vida de los que están condenados a durar, y hay muchas maneras de durar, una es esa a la que me refería recién, cuando un sector fundamental de la producción nacional está apartado de un proyecto político general y enfrentado a la política, porque esa política solo aspira a ahogarlo. Otra forma de durar es despertarse cada mañana para saber qué se comerá. Allí no hay lugar más que para la angustia. La angustia y una decepción que muchos compartimos en muchos niveles distintos, con más y menos intensidad, y es que no se puede esperar nada del poder, que la política es una estafa, que la política es el aprovechamiento depredador de la ley. Contra eso es preciso combatir, pero para poder combatir contra eso es preciso generar inclusión, trabajo, salud, educación. Y no a través de un gobierno de 10, a través de generaciones. La continuidad que es indispensable alcanzar en la Argentina en términos de democracia republicana, puesto que de un perfeccionamiento incesante se trata, requiere que las disidencias que se produzcan entre quienes aspiran al poder partan de un ideal compartido. La democracia republicana tolera perfectamente la presencia de gobiernos de izquierda y derecha desde que sean republicanos. ¿Qué importa? ¿Y qué mejor que esa alternancia entre izquierda y derecha dentro de un ideal republicano compartido? Pero hoy no estamos ante esa realidad. Hoy la disyuntiva es casi apocalíptica. Se trata, estamos en las vísperas, se trata de saber dentro de qué sistema político vamos a vivir. No de una disputa dentro de un mismo sistema. Es extenuante, pero es lo que nos pasa. Si el proyecto republicano empezara a perfilarse como insoslayable, es porque la Argentina algo ha podido más que el dolor de durar.
Y si eso fuera así, la deuda que el poder contrae con la población, con la sociedad, es, sobre todo con los que sufren, es infinitamente mayor. Y la exigencia que debemos hacerle a quien, representando a la República Democrática, pueda empezar a perfilarse como futuro gobierno, debe ser constante, rigurosísima, implacable. No hay nada que comprender, hay que exigir. Porque si esa votación va en respaldo de la República Democrática, no es porque se ha mostrado persuasiva, sino porque se ha comprendido que el otro camino es intransitable. Sin atajos, decía Javier. El diputado Ketglas dijo algo para mí extraordinario también. Dijo: el territorio no es lo que heredamos, es lo que construimos. Lo que heredamos es la topografía. Precisamente. Hay territorialidad donde hay civilidad, donde hay subjetividad, donde hay idoneidad transformadora. El dilema de Adán en la Biblia, sugiero repasarlo por razones políticas. El dilema de Adán es que a Adán le dicen que cuide lo que ya está constituido, ¿no? Lo llevan al Edén, que es un exilio dentro de todo interesante, y le ponen a disposición lo que tiene calidad superior, no lo que hay afuera, lo que solo hay adentro, que es lo eximio, la excelencia. El mandato de Dios es que lo cuide, que lo cuide. Y le pone un límite, ¿no? Recordarán, le dice: mira, podés servirte de todo esto, cuidándolo, pero de ese árbol no comés. Y de ese otro tampoco, el de la vida y el del conocimiento. ¿Qué límite le pone? Le pone el límite de quien sabe de qué índole es la criatura que fue llevada a vivir allí. Es decir, la de alguien que aspira a ser como él y que tratará de tener los atributos que él tiene, que no le basta ser inquilino, quiere ser propietario, dueño de la manzana, diríamos. Efectivamente, cuando Adán y Eva son expulsados del paraíso, lo son porque quisieron ser como dioses. Es decir, porque no aceptaron límite alguno. Entonces, la pedagogía divina consiste en decirle: a partir de ahora van a conocer el límite. Se ponen a trabajar y todo lo que hagan va a ser tarea, esfuerzo, paciencia, pasión e incertidumbre. Puede ser que así se humanicen, ya que humanos quieren ser. Aprendan a hacer tiempo, porque la eternidad no es un buen lugar para ustedes. No lo es, ustedes no son yo, ustedes son el otro. Yo los creé para entablar diálogo con ustedes, no para que me sustituyan. Yo necesito seres humanos, ustedes necesitan a Dios. Complementémonos, no nos sustituyamos. Hasta donde yo entiendo la política es eso, complementarse y no sustituirse. Esto es la política. No el prostíbulo en que la convierte la perversión. La política es la convivencia, es el cansancio de la propia suficiencia, es la celebración del prójimo como indispensable. Y todo eso vuelve a aparecer en las palabras de Pablo Hapkin. A la Argentina le falta un acuerdo político. Si falta un acuerdo político es porque somos fragmento, segmento, no gente con partido, gente partida.
La Argentina, dijo, debe ser federal, sin héroes, sin caudillos, federal y exportadora. Y dijo después una frase extraordinariamente provocativa. Hay que pensar a 40 años. Ah, pero 40 años yo no lo voy a ver. Conocen esa frase, ¿no? Yo no lo voy a ver. Leemos mal a Belgrano. ¿Recuerdan? 1816, Tucumán. ¿Qué dice Belgrano? Belgrano dice, no, que fundar una república ahora. Hay que hacer una transición, 50 años por lo menos. Esto viene de la estructura virreinal, colonial, imperial. Necesitamos 40 o 50 años para que esto tenga la educación cívica propia de una república. Empecemos por donde se puede con los recursos que tengamos, pero en la dirección de vida. Y respecto del federalismo, otra historia de Belgrano. Belgrano es amable, no solo por la expresidenta, es realmente una figura extraordinaria. Belgrano, ustedes saben, fue designado comandante y jefe del Ejército del Norte para que tratara de contener la bajada de los españoles del lado del Perú, porque Güemes no resistía con la guerrilla, con la guerra de guerrillas, no podían parar al ejército español. Entonces pide ayuda y la Junta de Gobierno designa a Belgrano comandante jefe del ejército. Ahora, ¿quién era Belgrano? Digo esto porque a veces decimos, ay, yo no lo voy a ver, o tanto esfuerzo, vaya a saber si sale bien. Belgrano era un intelectual de familia acomodada, políglota, formado como abogado en España, que había mostrado sin duda coraje en el enfrentamiento con los ingleses en 1806, pero experiencia militar, lo que se dice, experiencia militar no tenía. Y es nombrado comandante en jefe del Ejército del Norte. ¿De qué ejército? Saben ustedes lo que era el ejército, ¿no? En una de las cartas que Belgrano manda a la Junta de Gobierno desde el norte, pide botas para sus soldados. Primero porque no querían usar calzado los muchachos, andaban en patas. Y él dice, no, se van a poner botas, van a tener un uniforme, van a usar botas, pero las pide 2 números mayor que cada uno de lo que cada uno necesitaba para que estuvieran más o menos cómodos, porque no sabían usar calzado. Les manda a cortar el pelo porque usaban el pelo sobre los hombros. Y a apoyar un fusil en el hombro para que el disparo no les repercute y les disloque. Ejército, comandante en jefe del Ejército del Norte. Al principio Güemes, cuando lo recibe, no le tiene simpatía. Primero porque era porteño. Después porque era un abogado, hablaba 4 idiomas, pero había que pelear contra los españoles, en uno. Y no lo veía, era un apocado, chiquito. Para colmo no tenía una voz contundente, varonil, de comandante, jefe de nada. Y él era un señor de 1,87 m, lo que se dice un militar, bien plantado. Pero poco a poco Belgrano le va demostrando que los hombres como él se medían de acá para arriba. Demuestra coraje, capacidad de aprender de sus derrotas y logra subordinarlo a Güemes. Se convierte poco a poco no solo en el jefe de Güemes, se convierte en alguien querido por Güemes. Güemes lo empieza a llamar mi hermano. Hay una carta, a propósito de los 40 años que decía el intendente, hay una carta de Belgrano en la correspondencia con Güemes que es magnífica. Güemes le escribe diciéndole a Belgrano, mi querido general y hermano, debo decirle con satisfacción que con la paisanada hemos expulsado a los godos de Salta.
pero no consigo que la paisanada me vaya a pelear al Tucumán, porque dicen que Salta ya es libre. Respuesta del general Belgrano, mi querido general y hermano don Martín de Güemes. Me convence a la paisanada de que Salta queda en Tucumán. Esto se llama federalismo hoy. Y estamos en deuda con Belgrano. No tenemos pasado, en el sentido noble del término, porque la deuda con Belgrano sigue en pie, porque la deuda con Alberdi sigue en pie, porque aquellos que hablaron antes de nosotros, señalando cómo se construye el presente desde un proyecto de porvenir, están esperándonos. Convirtámoslos en figuras fundamentales del siglo XIX, pero que no nos sigan esperando desde el porvenir porque tienen un proyecto. Hagamos de esta actualidad un presente si queremos ser dignos de una herencia. Muchas gracias. Gracias, Santiago. Muchísimas gracias. Por favor. La verdad que cuando pensé en un trabajo, me imaginé y soñé con un día como hoy estar con un pensador como Santiago. Jorgelina. Increíble. Sí, la verdad que un placer enorme. Muchísimas gracias. A ver, les agradezco a todos, sobre todo porque tengo la convicción profunda de que a lo largo de este día compartimos esta convicción. Yo siento que no les hablé de nada nuevo, simplemente recordé lo que ustedes han dicho. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias por tanta claridad, fundamental.